Shalom, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha Raha Kodash. Todo el honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu, inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyan bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y el tema de hoy va a ser este concepto llamado eurocentrismo. Y tengo aquí unas breves definiciones de lo que es el eurocentrismo. Y dice, el eurocentrismo es más que un simple error académico, es una cosmovisión que asume la superioridad inherente de la cultura, historia y valores europeos sobre todos los demás. Y cuando estamos hablando de los europeos, como ven la imagen, estamos hablando de la raza del autoproclamado hombre blanco, que eurocentrismo viene de la mano con la colonización, con el renacimiento y supremacía blanca. ¿Ok? Pero siguiendo dice, las características del eurocentrismo vienen con universalismo ficticio, pues presenta las experiencias europeas como la democracia ateniense de los griegos de Esaú o la revolución industrial como modelos aplicables a cualquier sociedad. Y las revoluciones industriales también es parte del sistema de control del hombre blanco, quien en Job 9:24 se nos ha dicho que la tierra es entregada en las manos del impío. Y el impío es Esaú, Edom. La escritura nos dice que donde Esaú, Edom, habite, ese será llamado tierra de impiedad, y es la nación con la cual el Señor Yahweh Ba'ashin Haboshai está enojado para siempre. ¿Ok? Dice, y él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quien es, ¿dónde está? Entonces, es evidente hoy más que nunca quiénes son los reyes del mundo, quiénes gobiernan el mundo, la industria, los gobiernos, los tratados internacionales, los llamados globalistas, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, quienes financian las guerras. Tienes que vivir debajo de una piedra para no reconocer quiénes son los que hoy en día controlan el mundo. Y empieza con esta familia de banqueros llamados Rockefeller, perdón, que son la misma gente, es la misma gente, pero son los llamados Rothschild. ¿Ok? Ellos son los que han traído esta idea de eurocentrismo, que es básicamente exaltarse a sí mismos como superiores. Y esto es nada más que es la versión chafa, mala, de Esaú tratando de recuperar su bendición de ser el pueblo escogido de Dios. Jacob
Israel, las 12 tribus de Israel, ustedes llamados negros, latinos, indígenas, la escritura dice que nosotros somos la nación escogida, la nación que fue tomada de entre todas las naciones para gobernar el mundo. Y el Hijo del Dios Altísimo, el Creador, Yahweh Shai, él es un israelita. Él es el número uno, Yash Rala, el príncipe del poder. ¿Ok? ¿Y cómo ha cubierto el rostro de los jueces? Con toda esta filosofía, con todo este vino del renacimiento, con toda esta religión, educación, como leímos, que viene de filosofías griegas. Porque inclusive aquí dice, parte del eurocentrismo es linealidad histórica, pues divide la historia en antes y después de Europa. Antigüedad clásica, Edad Media y modernidad, ignorando ritmos temporales propios de otras civilizaciones. Y así es como nos enseñaron y nos educaron en estas escuelas creadas por el conquistador, para vendernos la historia de que nuestra gente eran una bola de indios ignorantes, y que cuando vino el europeo, el conquistador, el hombre blanco, cuando vino él trajo progreso y modernidad, cuando lo único que trajo fue enfermedad, corrupción, maldad, mentira. Aunque nuestra gente no era perfecta antes de la llegada del hombre blanco y pecaron contra su Dios, Yahweh Shai, pues al menos no eran tan viles y ruines como este diablo. Este hombre es la maldad encarnada, y vino y básicamente ha trastornado todo lo que toca con sus filosofías. Y hay un dicho también que dice: la historia la escribe el vencedor. Ellos vinieron, nos conquistaron y han enseñado esto a nuestra gente, como que les debemos a ellos, que trajeron este sistema opresivo, cuando antes el agua era limpia, el aire era limpio, había un sistema más justo para la población que el de hoy, se vivían vidas sostenibles. Pero mucha de nuestra gente aún cree en las mentiras de este diablo, cree en los ídolos, en los falsos dioses y toda esa basura griega, romana, que hoy en día se llama el mundo occidental. Ahora dice, incivilización del otro. Las contribuciones africanas, americanas, asiáticas u oceánicas son minimizadas, folclorizadas o directamente apropiadas. Y esto es lo que hace este demonio. El hombre europeo, hablando del hombre blanco, él invisibiliza las culturas antiguas, ancestrales de este lugar, o se las apropia y las adopta como si fueran de él. Y es parte de cómo él escondió el rostro de los jueces. Salmos 7 y
8 dice, Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, conforme a tu justicia, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, porque es Yahweh, el Altísimo, el Creador, el que juzga a las naciones, a los pueblos enteros. Él es el juez de la tierra. Él es el que decide los juicios. Como está escrito en Isaías, Él es el que trae luz y Él es el que trae obscuridad. Él es el que pone y quita reyes. La creación le pertenece, las naciones le pertenecen. Pero este hombre, el autoproclamado hombre blanco, cometió algo llamado iconoclasia y pintó la historia hebrea israelita como la del hombre blanco, y te trajo esta mezcla de filosofía, religión griega, romana, mezclada con historia hebrea, israelita. Y nacieron mierdas como judaísmo, la iglesia del Vaticano, que es el falso profeta, cristianismo. Todo eso regresa a este demonio exaltándose a sí mismo. Por eso eurocentrismo viene también con supremacía blanca. Según de Tesalonicenses 2 y versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, porque el diablo anda suelto, como esa canción de la Santa Grifa. El diablo anda suelto. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y aquí está hablando de una apostasía. Y una apostasía es renunciar a tu cultura, a tu religión, a tu alianza. Es decir, que los israelitas renunciaron a su Dios, a su alianza, y se fueron detrás de lo que el enemigo les enseñó. Se olvidaron del pacto. Ahora, esto era profecía, como está escrito en Jeremías, y vamos a perder nuestra herencia, y vamos a perder nuestra identidad por causa de nuestro pecado, y por medio de la brutalidad de Saúl es que se nos fue quitado este conocimiento. Pero este conocimiento está regresando, que de hecho eso fue lo que inspiró esta lección, porque cada vez me encuentro con más podcasts, más videos de gente rechazando la cultura blanca, la cultura colonizadora, toda esta mentira que nos enseñaron. Yo me recuerdo cuando era chico, cuando tenía que 10, 11, 12 años, todavía existía esa idea de que Cristóbal Colón era un héroe. Ahora ya se habla de que este vato era un asesino. La gente está empezando a cuestionarse porque el Señor está levantando la falda a este diablo. Este diablo está perdiendo poder, su magia, sus mentiras están empezando a perder efecto. ¿Por qué? Porque la verdad, la luz, el Espíritu Santo está empezando a llenar el mundo. Y Yahweh Shai está más cerca. La verdad, la vida está cada vez más cerca. Está a punto de amanecer. Estamos viviendo en completa oscuridad, pero está a punto de amanecer. Cuando la luz venga al mundo, que es Yahweh Shai. Pero dice, vendrá una gran apostasía, una gran rebelión contra Dios de Jacob, ustedes llamados negros, latinos, indígenas, dejando
su verdadera religión, por así decirlo, Yahweh Ashna Habashai. Y cuando se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Otra versión dice, cuando se da a conocer el hombre de iniquidad, el hombre de anarquía, el hombre del caos, esa serpiente. Y un dicho famoso entre el anarquismo es ni Dios ni amo. Y esa es la mentalidad que destruyó a Jacob. Y esa es la mentalidad que Esaú enseñó. Cuando Esaú rechazó la bendición de Yahweh, él tenía la mentalidad de ni Dios ni amo. A mí no me importa recibir la bendición. Yo nada más quiero llenar mi vientre porque tengo hambre. Pero dice, el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y ahora que redes sociales visibilizan todo, siempre hay gente grabando cualquier cosa. Antes del internet, la gente solamente podía llegar a la información que ellos te daban por medio de la televisión, por medio de películas, por medio de series o la radio. Todo era absolutamente controlado, pero hoy por el internet hay canales alternativos, hay gente grabando. ¿Ok? Y en el internet está esta verdad. Y empezando con los apóstoles de la gran piedra de molino, ellos son los primeros que empezaron a hablar con sumo sentido todo esto de las familias, de los iluminados y el control del mundo y cómo ellos hacen prácticas de brujería y practican rituales. Todos estos planes, todas estas agendas que hoy en día gente ya las está empezando a notar. Los apóstoles tienen más de 30, 40 años hablando de estas cosas. Pero es porque el Señor está dando a conocer quién es ese hombre maldito, el que trae destrucción. Pero dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y como leímos, el eurocentrismo invisibiliza a las demás naciones. Ahora, realmente a nosotros no nos importa lo que hagan los camitas, lo que hagan los amonitas, que son los japoneses, los moabitas, que son los chinos. No nos importa lo que hagan estas naciones, pero inclusive hasta ellos, su cultura original ha sido desplazada por estas ideas eurocentristas, por estas ideas de supremacía blanca, donde las generaciones dejaron las antiguas costumbres de sus padres para convertirse a buenos cristianos, para básicamente imitar la cultura occidental, la cultura romana. Ahora hay mucha gente estúpida que piensa que nada, yo no soy influenciado por nada, yo soy libre. Pero claro que eres influenciado en todo momento. Todo lo que ves en el Netflix, todo lo que ves en el YouTube, todo lo que escuchas en la radio, todos tus artistas, toda la moda, las leyes de tu país, la constitución de tu país, los deportes, el arte, la ciencia, la historia.
Todo, man, todo, absolutamente todo, viene bajo esta cobertura del diablo de Esaú Edom, el hombre blanco. Especialmente aquí en las Américas, donde cautivó a la nación de Israel. Vamos a ir a Jeremías, que es 50. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y los que lo tomaron cautivos, esclavos, los retuvieron y no los quieren soltar. ¿Ok? Y las tribus del norte son los llamados indígenas, nativos americanos. Y los hijos de Judá son las tribus del sur, los llamados morenos, que habían huido a diferentes partes, pero muchos corrieron a África. Y si tú miras un mapa antiguo, hay ciudades que se llamaban Fortaleza Judá, Fortaleza Benjamín. Y esta profecía se cumplió en los años 1400, cuando el diablo Esaú llegó a este lado del mundo donde habitábamos las tribus del norte de Israel. Y fueron traídos los morenos, las tribus del sur, en los años 1600, bajo estos mismos diablos. Y juntamente fuimos obligados por medio de violencia fuimos pues como domesticados, como animales nos trataron. Por generaciones y generaciones, el latino, el indio, indígena y el negro fuimos bombardeados de falsa historia, falsa ciencia, falsa religión, falsos dioses. Y convenientemente el Dios del indio, del indígena y del negro es un hombre blanco llamado Jesús, el gringo de Galilea. Convenientemente el hombre que te oprimió, te saqueó, te violó, el Dios al que tú crees y sirves, se parece a este maldito. Y eso es una enfermedad, man. Eso se llama síndrome de Estocolmo, donde el esclavo o el que es secuestrado se enamora de su captor. Ahora siente apego, ahora siente amor por su captor. Ahora, parte del eurocentrismo dice: razón instrumental, solo se considera conocimiento serio aquel que es producido bajo métodos científicos y filosóficos europeos, descalificando epistemologías indígenas o africanas. Ahí está. Así es, man. Como dicen los hermanos, si no es blanco, no es santo. Si no es bajo la idea griega, democracia. Es más, en pocas palabras, si no es bajo la imagen de la bestia, no sirve, es mentira. Y la escritura dice, ¿cómo lo dice? Creo que está en Apocalipsis 13. Que las naciones se doblaron a la bestia y la adoraron. Aquí está, lo dice de una forma. Vamos a ver si lo puedo encontrar de otra.
Dice que las naciones le dieron lealtad. Aquí dice y seguía la bestia, pero déjame ver si puedo encontrar una porque Apocalipsis 13, voy al punto. Y 3, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte. Y esta cabeza representa a Roma, el imperio romano. Pero la herida sanó, porque Roma regresó. Cayó en los años 1300, en los años 360. Y luego regresó el imperio romano con el renacimiento. Justamente el mismo nombre lo dice, el renacimiento de la imagen romana, el sistema romano. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón, que es Roma. Apocalipsis 12 nos enseña quién es ese dragón. Por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban, ¿y quién puede luchar contra ella? Ahora, ¿por qué es que las naciones tomaron esta actitud de, hey, ¿quién es tan grande como este diablo Esaú Edom? ¿Quién puede pelear contra ellos? Porque el Señor mismo entregó a Esaú el mundo. Lo leímos en Job 9:24. La tierra fue entregada en las manos del impío, de Esaú. Por eso nadie lo ha podido tumbar del poder, man, pero muy pronto él va a ser quitado por la mano del Señor. Y aunque las naciones disparen los misiles que ellos tienen, esos misiles pertenecen al Señor. Joel capítulo 2. Esas flechas pertenecen a Yahweh Shai. Son los ejércitos del Señor. Ahora, regresando aquí a la definición de eurocentrismo. Damn. Salakia. Fucking Satanás, man. Se me hace que se me cerró. Creo que cerré sin querer la... Damn. Aquí está. Salakia, no es este. Porque ese estuve buscando acerca del eurocentrismo. Creo que es este. No, Salakia. Aquí está. En el siglo XV al XIX, es decir, del año 1500 a los 1900, fue cuando el eurocentrismo tomó fuerza. Dice, la invención de América y la colonialidad del poder. Sí, porque esta tierra ni siquiera se llamaba América. Se llamaba Arzaret. Así era conocido. Y América viene del conquistador llamado Américo Vespucio. Y América viene de la palabra amar. Y mar es amargo. Porque aquí es donde las 12 tribus de Israel hemos sido retenidos por nuestro opresor. Aquí es donde nuestra gente vive como prisioneros de guerra. Dice, cuando Cristóbal Colón llegó al Caribe, Europa no era el centro económico ni cultural del mundo. Sin embargo, la conquista militar y la necesidad de justificar la dominación generaron el primer discurso eurocéntrico. Los europeos se autoproclamaron
es el espíritu, como decimos, el autoproclamado hombre blanco. Los europeos se autonombraron civilizadores frente a los pueblos bárbaros. Así es el espíritu con el que este demonio viene, pero la escritura nos dice la realidad de este hombre. Apocalipsis 6. Estos hombres se llaman los civilizadores, pero la realidad es otra. Apocalipsis 6 y vamos a agarrar el versículo 8. Apocalipsis 6 y 8. Aquí está hablando de esta raza de gente, de este hombre. Apocalipsis 6 y 8. Y he aquí miré un caballo amarillento, y el que estaba montado en él, o sea, el que ejecuta ese poder, se llama Muerte, y el Hades lo seguía. Damn. El jinete, aquí lo dicen mejor, el que controla este poder, el jinete se llama Muerte, y su compañero es la tumba. El jinete que lo montaba se llama Muerte, y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Y se le concedió dominio sobre una cuarta parte de la tierra y autoridad para matar por medio de guerras, hambre, epidemias y fieras salvajes. Ahora, en el mundo antiguo solamente se conocían 3 partes de la tierra: Asia, África y lo llamado Europa. La cuarta parte ahora es América. Había a lo que le llamaban en el mundo antiguo un mundo conocido. Pero el punto aquí es que este hombre, donde pone su pie, hay guerra, hambre, plagas. Eso es lo que los historiadores cuentan con la llegada del hombre blanco: guerra, hambre, enfermedad y ataques de animales salvajes. Y ese hombre es el principal animal. Es el principal animal, es el hombre bestia, man. Pero regresando bien rápido, dice: filósofos como Kant o Hegel, a pesar de sus aportes de razón, escribieron párrafos explícitamente racistas. Hegel afirmaba que África no tiene historia y que el espíritu absoluto viajaba de Persia a Grecia, luego de Roma a Alemania, y la historia universal para él era el progreso de la libertad europea. Este pensamiento se legitimó en el colonialismo del siglo XIX como misión civilizadora. Y como ya he hecho lecciones anteriormente, por ejemplo aquí en México, después de la conquista, digamos que hubo ciertas familias que mantuvieron ciertas costumbres de nuestros antepasados después de la conquista por medio de violencia, pero mantenían ciertas costumbres y de cierta manera aún eran autónomos. Porque antes nuestras escuelas eran verdaderamente escuelas que te enseñaban a subsistir, te enseñaban a trabajar la tierra, te enseñaban a cosechar tu comida, te enseñaban el arte de la guerra, te enseñaban cosas realmente productivas para sostenerte. Pero hoy te enseñan nomás a ser un inútil para trabajar como esclavo en sus empresas. Pero ¿qué pasó? Hablando de este tema, donde ellos justifican su sistema o su modus operandi como es que pues ese es el progreso. Por ejemplo, aquí en México nació la SEP,
la Secretaría de Educación Pública con este demonio exaltado entre la educación llamado José Vasconcelos, si no me equivoco era ese demonio. Pero la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que regula la educación pública, primaria, secundaria, que es obligatorio en México, era un programa específicamente dedicado para que los llamados indígenas o gente que no se encarrilaba al sistema para ser empleado o esclavo de las empresas de estos demonios, para que ellos dejaran de lado sus costumbres de poder ser autónomos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a mandar a maestros y obligarlos a vivir como esclavos, bajo leyes, bajo la constitución. No, pues a huevo tienes que mandar a tu hijo para que sea educado a las maneras eurocentristas, para enseñarles nuestra historia, para enseñarles que tus antepasados eran bestias, eran indios, para enseñar que Cristóbal Colón era un héroe, para enseñar que el europeo trajo el progreso al mundo, para enseñarte que venimos del mono, para enseñarte el calendario gregoriano y un chingo de pendejadas, man, para invisibilizar quizás esas costumbres, ideas o cultura que abuelos habían retenido. Así es como trabaja este demonio, man. Y todo esto viene con fundamento bíblico, man. Esto iba a pasar, pero ahora Jacob está empezando a sacudirse. Jacob está empezando a notar que tiene cadenas. Como menciono, ahora cada vez es más común gente empezando a sentir rechazo por estas ideas eurocentristas. Voy a cerrar con esto porque mira lo que dice. Y justamente es lo que estaba diciendo, es el espíritu. Dice, consecuencias del eurocentrismo en la educación actual. Esto es lo que le enseñan a tu hijo desde que lo mandas desde chiquito hasta secundaria o universidad pública. Este es el tipo de cosas con la cual adoctrinan a nuestra gente. El eurocentrismo no es un problema del pasado, pues sigue operando. Currículos escolares en América Latina se estudia la llegada de los españoles y no la invasión de los pueblos originarios. Así es la misma cosa de diferente perspectiva. Hasta creo que hay un libro que se llama La historia de los vencidos. Una cosa es la historia de Esaú desde su perspectiva maldita, donde él se cree ser Dios. Y está la historia de los conquistados, de los vencidos. La filosofía enseña empezando por los griegos, saltando directamente a Descartes, ignorando siglos de pensamiento árabe, hindú o andino. Eso no nos importa más lo que los árabes o los hindús piensen. Pero así es como funcionó. Yo me acuerdo en primaria, yo me preguntaba, o en secundaria, yo me preguntaba, ¿y a mí qué chingado me importa lo que los griegos hicieron? Eso es lo que nos enseñaron en la historia de los griegos, la historia de Roma, donde empezó el pensamiento crítico y todo eso. Esa es la basura que nos vendieron. Dice, criterios de validez académica publicada en revistas europeas o norteamericanas sigue siendo más prestigioso que hacerlo en revistas locales. Así es. Todos quieren pertenecer
y ser aprobados por el sistema actual. Pero nosotros en el espíritu de Yahweh Shai, del único que buscamos la aprobación es del Señor mismo, man. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Ya me tengo que ir a trabajar. Hasta la próxima. Shalom.